Qué bueno que hemos aprovechado, siempre ha estado en mi corazón y en mi mente la enseñanza de hace 8 días. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó esa enseñanza, hermanos? ¿Los beneficios de qué? De la obediencia. Y muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Que hay responsabilidades, pero también hay beneficios. Y una de nuestras responsabilidades es obedecer la palabra, obedecer todo aquello en el cual Dios nos habla, nos recuerda. Y cada vez que nosotros obedecemos el mandato de Dios, el consejo de Dios, viene el beneficio, que es que la bendición. Pero muchas veces queremos ser bendecidos, pero sin antes cumplir con nuestras responsabilidades. ¿A cuántos les gusta recibir bendiciones? A mí me encanta recibir bendiciones, ¿verdad? Pero pregúnteme si me gusta recibir las responsabilidades. Me esfuerzo por hacerlo todos los días. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña. Y hace 8 días el predicador, nuestro hermano Arturo, por medio de la palabra nos hacía ese hincapié de esos beneficios que hay siempre y cuando nosotros obedezcamos la palabra, y esto en el cual se llama sabiduría. Y hoy vamos a hablar precisamente de algo muy importante que siempre la palabra de Dios, y vamos a hablar sobre la sabiduría. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo amado, Señor, por traernos a este lugar, a esta que tú has preparado para adorarte, Señor, para darte a ti el honor, la honra y toda gloria. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento, porque tú eres bueno. Somos indignos de recibir toda bendición, mas en tu gracia, en tu misericordia, tú nos das, Señor. Y cuántas veces hemos desobedecido, y más sin embargo, aún así recibimos esos beneficios de bendiciones, Señor, sobre todo la vida, la salud, el pan de cada día, el trabajo que tú nos concedes en el nombre de Jesús. Hoy en esta tarde, Señor, yo ruego que una vez más la palabra esté haciendo eco en nuestros corazones, Señor. Y aquellos que tienen a bien a mirarnos, a escucharnos a través de esa transmisión, Señor, el Espíritu Santo les esté bendiciendo en sus hogares en el nombre de Jesús, Señor. Y los que estamos aquí también, la palabra del Señor nos dé fortaleza, pero también confronte ciertas áreas de nuestras vidas, Señor, para mejorar cada día. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, vamos a dar lectura. Es un capítulo que yo creo que todo cristiano ha escuchado, pero hoy en esta tarde quiero hacer algo diferente. Tal vez usted lo ha escuchado de una manera muy plana, muy light. Pero hoy vamos a profundizar realmente de qué está hablando Proverbios 1, del 1 al 9. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David,
rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El propósito en esta tarde es que el Señor, por medio de su palabra, nos recuerda que la sabiduría es el arte de alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas. La sabiduría, repito, la sabiduría es el arte de alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas. Si no hay sabiduría, no podemos entender los propósitos de Dios para nosotros. Y el tema le puse por nombre la sabiduría y la insensatez. Como decíamos, si queremos tener éxito hablando en el ámbito espiritual, si queremos tener éxito en los propósitos de Dios, la única manera para tener el plan correcto, para llegar a tener esos resultados deseados que van de acuerdo a la voluntad de Dios, es a través de la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? ¿O dónde debe estar la sabiduría? ¿Dónde debe asentarse? Es en el corazón. Dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la decisión intelectual y moral están en el corazón. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces del corazón, de nuestro corazón salen imprudencias, ¿verdad? Cosas, palabras que jamás debimos de haber dicho o hablado. Por eso la sabiduría debe estar en el corazón. Y por eso aquí Salomón, sabiendo la gran magnitud del pueblo que iba a gobernar, a dirigir, él sabía que por sus cualidades él no iba a poder, no lo iba a lograr. ¿Y qué fue lo que hizo? Pidió a Dios sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 y 12, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y el versículo 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y el contexto dice que tenía varias oportunidades. Le dijo: pide la vida de tus enemigos, pide riqueza, pero él jamás pidió todo eso, sino que pidió la sabiduría. ¿Por qué es importante la sabiduría? Hermanos, es a través de la sabiduría que podemos darnos cuenta de los propósitos de Dios. Y en estos versículos que leímos del 1 al 9, queremos considerar a la sabiduría y a la insensatez como dos mujeres
que siempre procuran de atraer y ganar el corazón de las personas. Y aquí en Proverbios hay tres llamados de la sabiduría. Y también hay tres llamados de la insensatez. Primero, la sabiduría nos llama a Dios y nos llama a la vida. Porque cuando hay sabiduría, tenemos vida en Cristo. Cuando hay sabiduría, podemos conocer la voluntad de Dios. Y la sabiduría nos llama a eso, nos llama a Dios y a tener vida en Cristo. Mas la insensatez dice que nos llama ¿a dónde? A pecar y al juicio. Porque una vez que la persona pecó, viene un juicio. Aunque muchas veces se dice, bueno, he pecado ya de hace tiempo y no ha pasado nada. No te preocupes, tarde o temprano el juicio va a llegar. Y vamos a ver el primer llamado de la sabiduría, que es a la salvación. Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 23. Lo voy a leer en una traducción muy clara y entendida, la traducción, la Biblia Serafín de Augusto, 1975, se lee así. Dice: la sabiduría pregona por las calles, alza su voz en las plazas, es decir, publica, vocea, difunde y proclama. Cuando salimos a las calles, ¿a qué salimos? Salimos a llevar el evangelio, la palabra de Dios, se vocea, se difunde, se proclama, invitando al pecador a que venga a Cristo, a que acepte la sabiduría. Versículo 21. Clama en los lugares concurridos, en las puertas de la entrada de la ciudad, pronuncia sus discursos. Normalmente cuando hacemos una campaña evangelística, ¿dónde la hacemos? En una plaza, ¿verdad? Donde hay mucha gente, en una calle donde transita mucha gente. ¿Por qué? Porque la sabiduría está haciendo un llamado a la salvación. Y ahora el versículo 22, en la versión, la Biblia traducción viviente, se lee así. Dice: simplones. En otras versiones dice: necios. ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones. ¿Hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios. ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Y aquí les habla a todas aquellas personas que han escuchado el evangelio, que han escuchado la sabiduría, que han recibido la invitación de la sabiduría, pero como son necios, simples, ignorantes, burlones, que disfrutan el burlarse. Y Dios, aquí la sabiduría dice: ¿hasta cuándo odiarán el saber? ¿Hasta cuándo? La sabiduría hace un llamado. Y el versículo 23, en la misma traducción viviente, se lee así. Dice: vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabio. Dice: vengan. Aquí la sabiduría, que la palabra de Dios siga siendo la invitación a escuchar el consejo. Y cuando la persona escucha el consejo, dice que Dios abre su corazón y nos hace sabio. Y este es un llamado
abierto que se hace en las calles, donde la gente puede oír. Y el llamado de Dios a los corazones no es un secreto. Su Espíritu Santo invita a las personas de una manera abierta a que vengan a Cristo. Vemos que la sabiduría hace invitación a tres personas. Primero, a los simples. Segundo, a los burladores. Y tercero, a los sensatos. Ahora vamos a escudriñar estas palabras. ¿Quiénes son los simples? Son aquellas personas que hablan o que no tienen ningún fundamento. Es alguien que no defiende sus valores y sobre todo es una persona que carece de moral. Esa es la persona simple. Ahora, ¿quiénes son los burladores? Son aquellos que se burlan de Cristo, que ridiculizan las cosas de Dios y se oponen al Evangelio. Hoy vemos cuántos burladores se burlan de la Biblia. Nos llaman a los que creemos en la Biblia que somos ignorantes, que nos dejamos llevar por este librito. Son burladores. Ahora, ¿quiénes son los sensatos? Son aquellos que tienen buen juicio, cordura, tienen capacidad de examinar con atención y consideran con prudencia las consecuencias antes de actuar. Dice, no, a ver, no, si hago esto me va a ir mal, va a haber un juicio. No lo hago. Una persona sabia, sensata. La sabiduría puede ver el juicio que se avecina y quiere que los pecadores escapen del mismo. Por eso cuando alguien usa la palabra de Dios, como dice la misma Escritura, como la lámpara para que camine, no va a tropezar. Porque la misma palabra, que es la sabiduría de Dios, le va a decir que hay un peligro, que se avecina un juicio y quiere apartarlo de ahí. Veamos la invitación y la maravillosa oferta a quienes quieren oír el don del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Versículo 23, en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: vengan y escuchen mi consejo. Otra vez, hace la invitación, que vengan, que vengamos. Y luego dice: les abriré mi corazón y los haré sabios. Pero la pregunta es, ¿cómo responden los pecadores a este llamado? Parece que lo rechazan totalmente. No quieren nada. Y Proverbios 1, 24, 25, en la misma traducción que estamos leyendo, dice: los llamé muy a menudo, o sea, de continuo. Pero ¿qué dice? Pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Ahora, ok, esto no solamente es para la gente que no conoce, también es para el cristiano, también es para la iglesia, también es para el pueblo de Dios. Y traigo otra vez a recordarles lo del día miércoles. Si nosotros queremos ser bendecidos, necesitamos ser obedientes. Si queremos los beneficios que Dios dice que hay, necesitamos obedecer. Necesitamos escuchar el consejo. Pero ¿qué sucede? No prestamos atención al consejo de Dios y lo rechazamos.
Y estos versículos indican las respuestas. Ellos se rehusaron prestar atención. No consideran la mano de Dios que se extiende. Y esto mismo pasa en el pueblo. Incluso a veces tratamos con ligereza las cosas de Dios. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Es destrucción. Y la Biblia dice que Dios se reirá de ellos, así como ellos se rieron de la sabiduría. Vamos a verlo. Versículo 28 de Proverbios 1. Se lee así: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Cuántas veces en el mismo pueblo de Dios sucede esto? Decimos, he orado, he pedido a Dios, pero creo que Dios no me oye. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de expresión? Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no nos oye? Aunque le llamemos, Él no responderá. Aunque le busquemos de mañana, no lo encontraremos. Mientras no obedezcamos la palabra, mientras no tomemos la sabiduría, recibamos esa invitación en nuestro corazón de la sabiduría, no podemos encontrar realmente a Dios. La Biblia dice que cosecharán lo que sembraron. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahora, ¿por qué rechazan la oferta de Dios? Dice la Biblia, porque son necios. Y en otra versión dice, porque son tontos. Vamos a verlo. Biblia, palabra de Dios para todos. Se lee así: los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. Dice que los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. ¿De qué muerte está hablando aquí? Bueno, habla de una muerte espiritual. Porque todos un día vamos a morir físicamente. No somos eternos en la tierra, somos peregrinos advenedizos, estamos de pasada. Pero dice que los tontos mueren en su pecado, en su maldad, porque se niegan a seguir la sabiduría, o sea, porque rechazan la palabra, es decir, porque rechazan a Cristo. Y los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. Ellos confían en sus riquezas, pero esas son engañosas. ¿Por qué razón? Porque ningún rico que ha puesto su corazón en la riqueza, el día que ha muerto, se las lleva. Todas se quedan, no se lleva nada. La sabiduría ofrece salvación a las personas. Pero en el capítulo 5, que tal vez más adelante lo vamos a ver, dice que la insensatez ofrece condenación. Y muchos están siendo condenados por recibir esa invitación de la insensatez. Y donde quiera que Dios extienda la invitación de su gracia, haga el llamado y da su gracia, ¿sabes qué? Satanás está allí y tiene una seductora oferta que él te está ofreciendo. ¿Para qué? Para que no recibas la invitación del llamado de la sabiduría, que es la gracia. Y cuando leemos la descripción de la mujer perversa,
podemos ver cómo Satanás trata de hacer que el pecado se vea atractivo. ¿Por qué? Porque el pecado dice que es atractivo a la vista de los hombres. El pecado no se presenta como pintan el diablo, con cuernos y con un trinche y la cola ahí. No, el pecado, el diablo te lo ofrece de aquello que más te gusta, de aquello que más te agrada. Lo que a ti más te gusta, ese es el pecado y la tentación que Satanás pone ahí. Proverbios 5:5 dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Habla aquí de la insensatez y habla de esta mujer seductora que Satanás ofrece el pecado ahí. Y Dios nos advierte a que ni siquiera, dice, nos acerquemos a su puerta. Por eso aconsejamos, si alguien antes de que Cristo lo trajera a él era un alcohólico, era un drogadicto, no se acerque a donde venden drogas, no se acerque a donde venden alcohol, porque eso lo puede seducir. Está ahí. No se acerque ni a la puerta. Proverbios 5, 7 y 8 dice: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de mis razones de mi boca. El 8: aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Pero la sabiduría nos habla y dice: oídme, hay que escuchar. Y luego dice: y no os apartéis de mis razones de mi boca. No te apartes de la palabra, no ignores la sabiduría. Cada palabra, cada predicación, no la ignores. Es la sabiduría que te está hablando. Dice: aleja de ella tu camino. ¿Pero de quién de ella? O sea, hablando de la mujer perversa. Y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque el pecado siempre es costoso, de tal manera que podemos perder nuestra reputación, nuestra salud, hasta la vida. El testimonio bueno que se tenía se echa a perder. La Biblia dice que el pecado trae enfermedad. Y la misma Biblia dice que hay pecado de muerte, que por lo cual ya no se debe pedir. ¿De qué nos habla esto? De que cuando, hablando de un cristiano, ya Dios le ha estado hablando por muchos años, mucho tiempo, y no quiso arrepentirse, va a llegar el momento en que le vendrán enfermedades que lo llevarán hasta la muerte. Aunque dice la misma escritura, aunque ellos serán salvos en el día del juicio, cuando Cristo venga. Proverbios 5, 22 y 23 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. El que peca es el que va a pagar. Por eso no es correcto de culpar a alguien por lo que usted haga. Usted es responsable de sus propias acciones. Yo soy responsable de mis actos y yo voy a dar cuenta con Dios, porque dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, tú mismo te hiciste lo de Judas. ¿Qué hizo Judas? Él mismo se ahorcó, nadie lo ahorcó, él mismo se ahorcó.
El 23, morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Cuando alguien anda de mal en peor, hermano, todo lo que hace, erra, no encuentra la salida porque la anda buscando mal. Las cuerdas del pecado atan lentamente. ¿Y sabes qué? Te atan de tal manera que el pecador descubre que es difícil escapar y que es imposible. Por eso, a cuantos a veces escuchamos decir, pues de una vez voy a pecar bien para que si voy al infierno me voy bien. Se dieron cuenta que ellos no pueden escapar. Y los versículos del 2 al 6 ofrecen sabiduría de una manera práctica y lo hacen para que vivamos, para vivir y para la administración de nuestra vida, porque es a través de la sabiduría que nos da la palabra de Dios que podemos vivir confiadamente. La sabiduría nos da la sagacidad y toda clase de instrucción que nos explica cómo hacer las cosas. ¿Quiere usted saber qué hacer el día de hoy? Vaya a la palabra de Dios. Pregúntale a Dios qué es lo que tiene que hacer hoy. Por eso siempre insistimos. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? ¿Hablamos con Dios? Le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer hoy? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida hoy? Y muchas veces fracasamos porque nunca le preguntamos a Dios al levantarnos que nos dé dirección, que nos hable. Mire, la sabiduría nos da la capacidad de entender razones prudentes. Nos da la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué hacemos con la sabiduría? Muchos la rechazan. La sabiduría nos da esa capacidad para discernir también lo que es provechoso, así como lo vano, lo útil y lo perjudicial. Y aquí es donde los hombres son destruidos en lo que es sabio, justo, apropiado y honorable. ¿Quiere usted ser instruido? Vaya a la sabiduría. ¿Quiere usted ser sabio? Acepte la sabiduría. ¿Por qué? Porque solamente estos hombres que son instruidos por esta sabiduría que es la palabra de Dios, serán hombres capaces, sabios, justos, apropiados y hombres honorables. La sabiduría. Y el llamado que nos hace la sabiduría es a la salvación. El llamado que nos hace la sabiduría es para vivir una vida, hablando al cristiano, una vida santa todos los días. Y quiero dar esta conclusión. La sabiduría nos da una amonestación. Y la palabra amonestación aquí lleva la idea de una advertencia. Pero no es una advertencia que está basada en la opinión del hombre. Más bien, esta advertencia está basada en la enseñanza bíblica, donde hay luz, donde hay fe, donde hay una esperanza viva.
La amonestación es pues la exhortación o advertencia basada en los principios de la palabra de Dios y no se basa en la opinión o criterio humano. La sabiduría. ¿Por qué cree usted que en muchos hogares hay hogares disfuncionales? ¿Por falta de qué? De la sabiduría. ¿Por qué cree usted que a veces nuestros hijos crecen descarriados? ¿Por falta de qué? Por falta de la sabiduría. La Biblia dice, instruye al niño por medio de la sabiduría, por medio de la palabra. Y cuando lo hacemos y usamos la sabiduría, no decimos que nunca vamos a tener problemas, eso vamos a tenerlo, porque son buenos, porque los problemas también nos ayudan para seguir dependiendo de Dios. Enfermarnos también nos vamos a enfermar porque Dios quiere que confiemos en Él, que dependamos de Él. La sabiduría. Y cuando nosotros recibimos, aceptamos esta invitación de la sabiduría, empieza a haber cambios en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Número uno, primeramente ya no pensamos como pensábamos anteriormente. Número dos, ya no hablamos como hablábamos precipitadamente. Porque la sabiduría te hace sabio en pensar primeramente y después hablar. La sabiduría. Cuando la sabiduría entra a nuestras vidas y le abrimos puerta para que reine en nuestro corazón, todo empieza a cambiar. Dejamos de maldecir, dejamos de hacer aquellas cosas que nos afectaban primeramente a nuestras vidas. Porque la sabiduría ahora es la que reina en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. La sabiduría. ¿Quiere usted tener éxito en la carrera cristiana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar que la sabiduría es el arte de alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas, nuestros corazones. La sabiduría. Si nos llenamos de sabiduría, nos estamos llenando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ella reinará en nuestras vidas. La sabiduría. Es el primer llamado. La sabiduría aquí hace 3 llamados. Hoy solamente vimos el primer llamado. Si Dios nos permite, estaremos viendo el próximo miércoles el segundo llamado de la sabiduría. Es un llamado tierno, es un llamado pero que también confronta, es un llamado que también nos pone en alerta, que el rechazarla trae terribles consecuencias. Como decía el mensaje de hace 8 días, ¿quieres tener beneficios? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres ser bendecido? ¿Queremos ser bendecidos de parte de Dios? Obedezcamos la palabra del Señor. ¿Queremos tener una vida plena de éxito espiritual en nuestra vida de santidad? Recibamos la invitación de la sabiduría y rechacemos la invitación que nos hace la insensatez. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Que la sabiduría que es por medio de tu palabra, Señor, esté haciendo un efecto en nuestros corazones. Señor, recibimos esta sabiduría, esta palabra, Señor, porque el recibirla en nuestro corazón, las cosas
empezarán a cambiar en cada uno de nosotros. Ya no vamos a hablar como hablábamos antes. Ya no vamos a maldecir. Vamos a bendecir ahora, Señor. Porque la sabiduría mora en nuestro corazón. Y es la sabiduría que nos dará el éxito en nuestro caminar cristiano todos los días. Porque la sabiduría es la misma lámpara que alumbra nuestros pies al caminar, Señor, en este mundo tan perverso y tan oscuro. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo, Señor, recibe la gloria. Y te damos a ti el honor, porque tú eres el Dios que es 3 veces santo. En el nombre de Jesús. Amén.